Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Martes de Español. Esta es la semana 6, el día 2. Y esta semana vamos a estar trabajando en claves. Y lo que quiere decir claves es dónde nos ubicamos dentro de la escala tonal para el desarrollo de una pintura. Muchas veces podemos decir que toda la pintura tiene una clave alta, es decir, toda la imagen, el 100% de la imagen está afectada por valores que son muy claros. Pero nosotros podemos decidir qué áreas de la pintura van a estar afectadas por qué tipo de valores. Entonces la idea es que exploremos cómo la decisión de manipular los valores tonales en una pintura afecta la lectura de la pintura. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno, una nota técnica primero para comenzar. Todavía estoy trabajando en ese papel de marca Yupo. Honestamente, yo no promuevo marcas. En las descripciones del video ustedes nunca van a encontrar un link para que puedan comprar o un pincel o un papel. Yo todos los materiales que tengo los compro yo y me arriesgo a que cuando compro una pintura o un pincel pues asumo el mismo riesgo que todos ustedes asumen cuando compran sus cosas, que es que las cosas salgan buenas o no, o que nos podamos acomodar dentro de nuestra manera de trabajar a esos materiales. Yo vi en Instagram, yo contaba la semana pasada, vi a una persona haciendo unas acuarelas en este papel y me causó muchísima curiosidad, entonces pedí unos por correo. La verdad no sabía qué eran, o sea, yo dije, uy, me gusta lo que es y fui como impulsivo un poquito y los pedí y cuando me llegaron me di cuenta que yo había trabajado en algo muy similar. El yupo es polipropileno y yo había trabajado en un papel que se llama Mylar o Duralar. Y la verdad, aunque no son exactamente lo mismo, son al fin y al cabo plástico. O sea, los dos son tipos de plástico y se comportan de una manera, a mi juicio, muy similar. Y es básicamente que la superficie no es absorbente, entonces piensen en eso, o sea, toda la pintura termina como patinando muchísimo encima. Esa es como una parte técnica que es complicada. Yo lo empecé a usar con la pintura final de la semana pasada, el autorretrato mío hice como mitad de mi cabeza y una puerta abierta de un mueble del baño. Y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y pues para tratar de entenderlo, yo soy de esas personas que pues cuando está probando un nuevo material, digamos que este papel, por más de que yo haya tenido experiencias con Mylar e hice yo creo que por ahí unas 10 pinturas sobre Mylar, quería ver qué tan parecido o no era este yupo al Mylar. Entonces dije, bueno, para las 5 pinturas de esta semana voy a empezar a usar este papel yupo. Y lo que hago es darle un tono con ese gris que es de valor número 7. En la escala tonal es un gris de valor número 7. Este es un acrílico de marca Holbein, pero la verdad, cualquier acrílico serviría. ¿Para qué lo hago? Para que la pintura se pueda agarrar un poquitico más del acrílico y no patine tanto sobre la superficie plástica. Y también porque estoy ganando un valor tonal que me ayuda a juzgar un poquitico mejor mis mezclas y mis decisiones de color. A mí se me dificulta, aunque lo voy a hacer y pues en el transcurso de todo este ejercicio que va a durar 2 años inicialmente, ojalá más, me van a ver trabajar sobre papeles blancos, tela blanca, sobre imprimaciones que son blancas y yo me acomodo, o sea, la verdad yo he trabajado de una infinidad de maneras, entonces no me siento incómodo independientemente de lo que tenga, digamos, en la superficie. Esta semana en inglés le hemos puesto keys, pero en español le vamos a decir claves. Son pinturas que responden a una clave. Ahora, ¿qué quiere decir una clave? Una clave hace referencia inicialmente y la verdad por encima de todas las otras, digamos, características de la pintura al valor tonal. El valor tonal es cuán claro o oscuro es algo, ¿listo? Entonces imaginémonos una escala de grises donde 0 es negro y donde el 10 es blanco. Entonces el 0 va a ser mi oscuro más oscuro y el 10 va a ser mi claro más claro. Y dependiendo de la pintura que yo quiera decir, yo puedo ubicarme en distintas regiones de la escala tonal
para comunicar con más eficiencia algo o para hablar de que hay una armonía entre dos sectores de una pintura, o puede haber una atmósfera que abraza y que acopla a un montonón de formas. Todas esas son decisiones técnicas que deberían tener también una intención, y lo ideal es que esa parte técnica tenga su contraparte en lo que yo quiero decir. Cuando hay una parte técnica que no tiene razón de ser, pues ahí es cuando uno dice, uy, es una pintura súper bonita, súper bien hecha, pero vacía. Lo más chévere que puede ocurrir en una pintura es que el aspecto técnico de la pintura, el desarrollo formal de la pintura, responda a una intención inicial que uno tiene y que uno sepa interpretar esa intención y traducirla a pintura. Entonces yo para este ejercicio, si vieron el de ayer, se dieron cuenta que la escala tonal era muy comprimida y además llevada hacia los claros. Si lo tratamos de traducir en esa escala tonal del 0 al 10, muchísima de la pintura estaba entre los valores 8, 9 y 10, y de repente había unas zonas que eran 0 y 1. Esa era toda nuestra pintura. Muy poquito, 0 y 1, que correspondía al pelo, y de pronto a momentos chiquititos de la sombra que se estaba proyectando, y muchísimo de la pintura, o sea, un 90%, más de un 90%, correspondía a los valores muy claros. Esa fue la imagen que yo quise diseñar. Ahora quería trasladar esos momentos de interés a otras regiones de la escala tonal. La pintura de ayer se basaba muchísimo en el contraste, no tanto en las decisiones de matices, es decir, no importaba muchísimo, aunque obviamente sí importa, pero digamos en la jerarquía, los valores que portan dentro de la pintura, dentro de esa pintura de ayer, era mucho más importante lo que estaba pasando en términos de tono, o sea, en términos de cuán claro o oscuro era lo que estaba resolviendo, que en términos de si era verde o amarillo o rojo o azul. Hoy sí quería concentrarme un poco más en si hay un contraste tonal, es decir, quería que la parte de la camisa sí fuera más oscura que el fondo y que ella, que las manos de ella y el retrato de ella y el pelo de ella, pero también quise que el fondo se fundiera en ella y que los cambios que iba a haber entre fondo y Manu dependían más de un cambio de matiz, es decir, de que uno se sintiera más amarillo verdoso o verde azul, que del tono. Entonces, como no iba a haber un cambio tonal, o sea, los dos eran del mismo valor tonal, el cambio dependía de que uno fuera de un color y otro del otro. Esos amarillos contra los naranjas del pelo, contra los rosas de la cara, contra los más amarillos de los dedos. Ahí era donde iba a haber un contraste, no era un contraste por tono, sino era un contraste por matices, porque el tono se mantenía exactamente igual. E incluso tomé una decisión formal en pro de la imagen, donde los momentos que eran fácilmente reconocibles de luz y sombra en ese retrato, que tenían una diferencia tonal, normalmente en una condición de luz que produzca unas sombras reconocibles, hay un contraste tonal entre luz y sombra. En este caso, existía ese contraste y entre sombra y pelo existía también otro contraste. Entonces ahí teníamos 3 tonos que se tenían que resolver en la pintura para que funcionara: luz, sombra y la sombra más oscura, que sería el pelo en sombra. Pero yo decidí que en lugar de que existiera ese alto grado de contraste entre esas 3 masas, esa diferencia que era reconocible, palpable entre esas 3 masas, yo quise controlarlas y reducir el contraste que podía haber entre ellas. Entonces elegí que en vez de que la luz fuera valor 8, mi sombra medio tono fuera valor 5 y el pelo en sombra fuera valor 3, yo dije no, vamos a hacerlo todas esas 3 cosas las vamos a mantener dentro de los valores 8 y 7. Y la única luz alta iba a ser como ese brillo en el tabique de la nariz y de pronto en la frente y los puntos de luz altos en el pelo. Entonces, todo lo que era el modelado de la forma se iba a comprimir muchísimo. Y si ustedes entrecierran los ojos, que es un ejercicio que a uno normalmente le enseñan a hacer cuando está pintando el natural para diferenciar grandes masas de luz y sombra,
lo que va a empezar a pasar en esa cabeza es que se desaparece. El fondo casi que se mimetiza con el retrato. Y eso es bellísimo. A mí se me hace lindísimo. A mí se me hace que esas condiciones no son naturales, pero cuando hacemos una pintura tenemos que acordarnos que estamos en control de nuestra pintura. Nuestra función como pintores, pues a mi juicio, es sí comenzar desde la naturaleza, pero después nosotros podemos generar nuestras propias leyes y nuestra pintura puede ser un universo que responde ante esas leyes. Entonces, para mí lo más bonito que puede tener una pintura es el ejercicio de control supeditado a una intención. Eso es lo más chévere que puede uno sentir cuando uno está viendo una pintura, como que, listo, ella está pintando esto y ella ha elegido estas normas y yo como observador elijo creerlas. Y uno dice, este es como el mundo que decidió pintar esta pintora y yo como visitante, digamos, externo, me estoy viendo sujeto a esas normas y me las creo. O sea, cuando una pintura es buena uno dice, no, yo me lo creo. Entonces en ese sentido la pintura puede ser o ultra saturada o súper gris o puede tener bordes suaveciticos y puede ser súper atmosférica o puede ser súper detallada, más detalle del que uno vería como con los ojos de ser humano. Y todas ellas son condiciones distintas, rarísimas, pero todas son condiciones que propone el artista. Yo siempre he creído que uno parte de la naturaleza, uno se conmueve por la naturaleza y desde ahí uno empieza a decir, bueno, ¿qué puedo manipular, qué puedo amplificar para que aquello que me conmovió se vea exaltado en mi pintura? Aquí uno se impone condiciones dentro de la pintura que uno tiene que hacerlas cumplir para que la pintura funcione. Esa armonía que uno logra cuando uno controla los valores tonales es preciosa. Es preciosa porque nada se sale de su sitio. Uno puede empezar a poner ahí un pocotonón de matices distintos. O sea, yo podría empezar en la cara de Manu poner verdes o azules, pero si estoy siempre obedeciendo al tono, o sea, si todos ellos van a estar dentro del rango tonal en el que están los otros colores que los rodean, pues no van a sentirse ajenos. Van a sentirse siempre que pertenecen ahí y que son simplemente cambios ligeros en el matiz. Para esto, porque siempre, acuérdense, siempre que hacemos ejercicios los tratamos de contextualizar con otras pinturas. Quizás en quien más pensé es una pintora que yo admiro muchísimo actualmente, que se me hace que es fantástica, es brillante y tiene un aspecto formal que es de esas cosas con las que yo conecto hoy en día muchísimo, que es que a mí me encanta cuando dibujo y pintura se vuelven casi uno, que uno no puede racionalmente tratar de hacerle una disección a la pintura y decir cuándo es dibujo y cuándo es pintura, sino que todo como que funciona como uno solo. Y se llama Jennifer Packer. Normalmente lo que hace con su pintura es eso. Digamos, ella hace unas armonías cromáticas, porque muchas veces escoge un color dominante, que puede ser el amarillo, puede ser el violeta, y tiene muchísimas zonas que aparte de obedecer a ese color dominante, a ese matiz dominante, también tonalmente están sujetas a un rango de valores. Y de repente tiene zonas donde pone acentos, y los acentos los puede lograr o porque son acentos tonales, entonces hay momentos donde de repente se vuelve más oscura la pintura, o pueden ser acentos de saturación, o puede ser la introducción de un color casi que disonante, como serían por ejemplo las medias verdes en esta imagen de ella. Entonces pensé muchísimo en ella, y ella digamos que es la parte donde se mezcla más ese dibujo suelto, gestual, y donde todavía hay una figuración que responde como a un naturalismo. Pero también yo tengo una parte en mi pintura que me jala muchísimo a ser expresivo. Y me acordé muchísimo de Cecily Brown también. Cecily Brown ha hecho una cantidad de obra y toda distintísima. Pero normalmente los cuerpos de ella no están descritos con un contorno, sino que son unas masas de color que uno de repente las entiende como cuerpo y después se vuelven pintura y se vuelven expresión y en otro momento de la pintura como que aterrizan otra vez a ser cuerpo.
Entonces es entrar y salir como de esa abstracción de color y lo que conforma o lo que configura el color como cuerpo. Ella me gusta muchísimo, desde hace muchísimos años me gusta como pintora y también soy un poco crudo porque uno puede, bueno, uno puede reducir cualquier pintor a unas definiciones súper simplistas, pero ella es básicamente la unión de dos pintores que a mí me encantan, que son de Kooning y Bacon. Entonces, para mí, cada vez que veo una pintura de ella, es como si estas dos cosas se juntaran y tuvieron un bebecito que es la pintura de ella. Pero pienso que funciona. Además, lo hace recordar a uno que desligarse de pinturas pasadas que fueron geniales y que nos enseñaron tanto es casi imposible, es una tontería. Entonces, no vale la pena. Pero bueno, el ejercicio de hoy, para que lo tengamos presente, es que si nos imponemos unas restricciones tonales que correspondan a una intención, eso es lo más importante. No nos podemos imponer esas restricciones sin que obedezcan a razón alguna. No podemos ser así de caprichosos. Tenemos que tratar de decidir por qué no las estamos imponiendo y en qué zonas de las pinturas las vamos a imponer y qué ganamos con haberlas impuesto. Entonces, al hacer eso, entramos dentro de una casi que disciplina en el momento de mezclar el color, pero lo más bonito de eso es que esa disciplina va a dar unos frutos inmediatos, porque uno rápidamente empieza a darse cuenta de lo mucho que se está ganando en la pintura en cuanto a armonía, en cuanto a unidad. Y uno es el que va a escoger ese espacio, si lo quiere, porque es que yo podría haber hecho esta pintura de Manu, que toda la pintura fuera en esos valores tonales súper claros. Pero decidí que hubiera un contraste por complementarios, como esos naranjas y ese azul, un contraste casi que de saturación, porque ese azul se siente además súper saturado y denso, y un contraste tonal, porque los valores en el resto de la imagen son muy claros y en la camisa son súper oscuros. Entonces, uno elige cuánto. En la pintura de ayer, el contraste era con un área muy pequeña, que era el pelo. Hoy fue un área mucho más grande. Ustedes van a elegir cuánto contraste hay y qué área va a ocupar esa masa que va en últimas, va a poder contrastar contra las otras áreas de las pinturas donde vamos a ejercer control. Pero todo eso lo decidimos nosotros y las posibilidades, como les dije, son enormes. O sea, aquí no hay una regla que diga, no, es que eso es lo que tenemos que hacer para este tipo de imágenes. No. Todo depende de lo que queremos decir y si encontramos una manera eficiente de, mediante el control de tono, poder decirla efectivamente. Bueno, eso fue hoy. Espero que hayan disfrutado este día y muchas gracias. Chao.